En el centro de Berlín, a pocos metros del río Spree, existe un lugar que casi nadie menciona. Desde fuera parece solo un parque con árboles, pero tras las verjas y entre la maleza se esconde uno de los cementerios más incómodos de Alemania, el Invalidenfriedhof. Allí estuvieron enterrados altos mandos del régimen nazi, generales, jefes de policía, funcionarios clave del Tercer Reich. Algunos aún permanecen bajo tierra, otros fueron exhumados, algunos sin aviso, otros en secreto. El lugar fue cerrado durante décadas, sellado, borrado de los mapas, no por olvido, sino por temor, porque esas tumbas se convirtieron en puntos de encuentro para grupos extremistas. Algunas fueron vandalizadas, otras vigiladas, algunas directamente borradas, pero nunca desaparecieron del todo. Exhumaciones ocultas, homenajes ilegales, lápidas anónimas y cuerpos trasladados sin permiso. Cada tumba, un conflicto, cada nombre, un riesgo. Lo que parecía enterrado sigue causando miedo. El cementerio invisible. ¿Qué es el Invalidenfriedhof y por qué fue ocultado? En medio de Berlín, muy cerca del río Spree, se encuentra un sitio que casi nunca se menciona. Desde el exterior parece apenas un jardín con árboles dispersos, pero detrás de la verja, entre ramas y tumbas desordenadas, está uno de los campos santos más difíciles de digerir de Alemania, el Invalidenfriedhof. Durante mucho tiempo, ese lugar albergó a oficiales de alto rango del régimen de Hitler, generales, policías y figuras claves del Tercer Reich. Algunos todavía siguen enterrados ahí, otros fueron sacados, algunos sin que se supiera, otros de forma planificada pero callada. El sitio estuvo clausurado durante muchos años. Lo taparon, lo dejaron fuera de los planos. No fue porque se olvidaran, fue porque lo consideraban un peligro. Esas tumbas empezaron a atraer a simpatizantes nazis, algunas fueron destruidas, otras quedaron bajo vigilancia, varias simplemente removidas, pero jamás desaparecieron por completo. Las tumbas, los nombres y los restos siguieron siendo motivo de vigilancia. Entre árboles y muros dañados, aún se ven rastros de un lugar que fue importante. El Invalidenfriedhof se construyó siglos antes, durante la época prusiana. Allí sepultaban a oficiales del ejército. Era un sitio con historia militar, usado por generaciones. Pero con el paso del tiempo, y sobre todo con la llegada del Tercer Reich, se convirtió en cementerio de líderes nazis. No todos los que fueron enterrados allí eran conocidos, pero sí formaban parte de la maquinaria que impulsó la dictadura. Cuando terminó la guerra, el sitio quedó en tierra de nadie. En los primeros años de ocupación soviética, los soldados del Este instalaron controles en la zona. El cementerio fue cortado por el muro de Berlín. Parte quedó inaccesible, parte fue destruida, se colocaron placas encima. Algunas tumbas se cubrieron con concreto. Nadie podía entrar sin permiso. A ojos del gobierno ya no existía. Pero aunque físicamente no se veía, el lugar nunca perdió su peso. En archivos oficiales aparecía marcado. La policía secreta del Este lo vigilaba. Sabían que allí yacían figuras del nazismo y temían que pudiera convertirse en punto de reunión. A partir de los años 50 empezaron a circular reportes de flores dejadas en lápidas sin nombre, de visitas nocturnas, de vigilias en aniversarios. Los informes señalaban matrículas de coches, nombres de personas que entraban y salían, todo quedaba escrito. Durante los años 70 las autoridades decidieron cubrir aún más el cementerio. Taparon nombres, quitaron placas. Algunas lápidas fueron borradas con ácido, otras volteadas boca abajo. El objetivo era quitar identidad, que no se supiera quién estaba enterrado ahí, que nadie pudiera rendir homenaje. A los ojos de la ciudad era solo un jardín cerrado. En los 80, el muro de Berlín cruzaba por el borde del cementerio. Una parte quedaba en zona de vigilancia directa. Soldados armados patrullaban, se instalaron sensores de movimiento. El terreno se convirtió en parte del sistema de defensa. No se podía acceder. Solo personal autorizado entraba, no para cuidar tumbas, sino para controlar el perímetro. Con la caída del muro en 1989, la zona volvió a estar disponible. Algunos ciudadanos entraron por primera vez. Se encontraron con lápidas partidas, tumbas hundidas y zonas llenas de maleza. Nadie sabía bien quién estaba allí. Algunos nombres eran ilegibles, otros estaban tapados, pero en ciertos rincones los símbolos eran claros. Había restos de flores frescas, velas.
inscripciones nuevas hechas con cuchillo o pintura. Entonces comenzó una discusión pública. ¿Qué hacer con el Invalidenfriedhof? ¿Derribarlo? ¿Preservarlo? ¿Convertirlo en museo? Las autoridades dudaban. No querían que se convirtiera en santuario, pero tampoco podían ocultarlo para siempre. Algunos historiadores pedían mantenerlo abierto, mostrarlo como testimonio del pasado. Otros exigían su cierre total. Argumentaban que cada lápida era un peligro. Finalmente el sitio fue parcialmente restaurado, no para honrar a los enterrados, sino para documentar. Se limpió parte del terreno. Se instalaron placas informativas, no con elogios, sino con fechas, cargos y contexto histórico. Algunas tumbas fueron removidas, otras se conservaron sin nombre. Unas pocas se dejaron tal como estaban, pero con vigilancia. El lugar quedó abierto al público, pero sin promoción. Hoy, quien camina por el Invalidenfriedhof ve lápidas sin inscripciones, huecos en el suelo, placas metálicas con palabras neutras. Todo parece tranquilo, pero debajo sigue la tensión. Cada tumba puede despertar polémica. Cada nombre puede provocar discusión. El cementerio no es un monumento. Es un campo cargado de historia, de silencios, de decisiones políticas. Varios de los cuerpos fueron trasladados en secreto. No hay registro claro. Algunos creen que los movieron a fosas comunes. Otros dicen que se exhumaron y desaparecieron. Los archivos no lo confirman, pero lo cierto es que muchas tumbas están vacías. Otras siguen completas, pero no se indican. Algunas familias pidieron mantener la privacidad. No querían que el apellido quedara expuesto o que su tumba fuera vandalizada. El caso más conocido es el de Reinhard Heydrich, cuya tumba fue localizada pero no señalizada. Se le retiró la lápida, se tapó el nombre. Nadie podía saber el punto exacto, pero aún así algunos lo encontraban y dejaban símbolos. En una ocasión, en la madrugada, alguien dejó flores y un mensaje. No decía su nombre, solo una palabra: presente. Ante eso, la policía instaló cámaras ocultas, comenzó a registrar movimientos, a tomar nota de quién entraba y en qué fechas. El 2 de junio, el día de su muerte, era clave. Cada año se reforzaba la vigilancia, se revisaban mochilas, se hacían rondas especiales, pero no siempre lograban evitar los homenajes. Este fue solo un caso, pero se repitió con otros nombres: Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Stuckart. Todos tenían tumbas que generaban tensión. Algunas fueron exhumadas, otras borradas, unas más dejadas tal cual pero con advertencias. Las placas se cambiaron por letreros genéricos. No decían «aquí yace», solo un número, una fecha, nada más. El Invalidenfriedhof no es el único cementerio con este tipo de entierros, pero es el más simbólico, por su ubicación, por su historia y por lo que representa. Es un sitio donde el pasado no descansa, donde cada lápida es un archivo y donde la memoria no se puede borrar por completo, ni con concreto, ni con silencio. Con el paso del tiempo, algunas tumbas del Invalidenfriedhof fueron identificadas por visitantes frecuentes, no por señales visibles, sino por referencias cruzadas con mapas antiguos, informes confidenciales y publicaciones no oficiales. Grupos de curiosos, investigadores o simpatizantes trazaron rutas dentro del cementerio. Identificaron sectores, midieron distancias, compararon fotos aéreas con registros previos, así supieron dónde había estado tal o cual tumba, incluso si ya no quedaba rastro. En ciertos momentos, grupos radicales intentaron realizar actos simbólicos. Dejaron flores con cintas negras, escribieron nombres sobre piedras. En un caso se reportó la colocación de una cruz improvisada hecha con ramas, justo en el sitio donde estaba el cuerpo de un alto mando de las SS. La policía la retiró a las pocas horas. Desde entonces, ese punto quedó bajo supervisión discreta. Las autoridades sabían que no podían evitar que la gente se acercara. El cementerio estaba abierto. Lo que sí hicieron fue controlar la información. En guías oficiales, el lugar no aparece destacado. En los mapas turísticos no hay íconos. En la entrada, apenas una placa neutra explica su historia como espacio militar. No menciona ni un solo nombre vinculado al nazismo. Los vecinos del barrio, durante décadas, trataron de mantenerse al margen. Sabían que había allí, pero preferían no hablar. Algunos decían que oían pasos por la noche, otros que veían luces. En ocasiones, grupos vestidos de negro se detenían frente a zonas concretas. No hacían ruido, solo observaban. A veces tomaban fotos, después se iban, nunca dejaban huella.
Las tumbas más comprometidas fueron modificadas, algunas se aplanaron por completo, otras quedaron rodeadas de vegetación artificial para que no se notaran desde fuera. En varios casos se instalaron bancos justo encima, así cualquiera que llegara al sitio no vería una tumba, sino un espacio para sentarse. Bajo la madera seguía el ataúd. Durante una restauración realizada en los años 90, los encargados encontraron restos óseos fragmentados en zonas no registradas. Había huesos mezclados con tierra removida. No sabían si pertenecían a sepulturas antiguas o si eran resultado de traslados sin documentación. En uno de los casos aparecieron botones militares con el águila del Reich. Se almacenaron en cajas, nunca se exhibieron. El Ministerio del Interior ordenó entonces una revisión de los archivos funerarios. Querían saber exactamente quién seguía enterrado allí. La tarea fue complicada. Algunos registros estaban en mal estado, otros se habían perdido durante la guerra. Había fichas con nombres pero sin coordenadas, fechas sin ubicación, códigos sin explicación. La reconstrucción tomó meses. Al finalizar el informe se confirmó que al menos 30 figuras relevantes del régimen nazi seguían sepultadas en el lugar. Algunas tumbas estaban vacías, otras incompletas. En algunos casos, solo quedaban restos mínimos. No se aclaró quién las había alterado. Se especuló con familiares, con opositores o incluso con autoridades que actuaron sin dejar rastro. Una orden interna restringió el acceso a ciertas zonas. Técnicamente, el cementerio seguía siendo público, pero algunos caminos fueron cerrados con cadenas. Se colocaron avisos en alemán que decían «Área en mantenimiento». Era una forma de alejar a los curiosos sin prohibirles la entrada de manera directa. Se mantenía el equilibrio, ni se ocultaba ni se promovía. Los medios de comunicación evitaron tocar el tema durante mucho tiempo. Solo algunas revistas especializadas mencionaban el cementerio, lo hacían con cautela. Hablaban de tumbas controvertidas, de sitio sensible, no nombraban a los muertos. No mostraban imágenes, la prensa mayoritaria lo ignoraba por completo. Era como si el lugar no existiera. En paralelo surgieron publicaciones extranjeras que revelaban datos nuevos. En una investigación británica se incluyó una foto aérea tomada en 1945, donde se veía claramente el trazado original del cementerio. Allí figuraban nombres y fechas. Al compararla con la vista actual, se notaba qué tumbas habían desaparecido y cuáles seguían en pie. Eso reavivó el interés internacional. En respuesta, el gobierno alemán publicó un comunicado breve. Decía que el Invalidenfriedhof era un espacio histórico, bajo supervisión, y que se respetaba la legislación vigente. No se dieron nombres, no se habló de exhumaciones, tampoco se aclaró qué tumbas estaban vacías ni cuáles se habían borrado. Se mantuvo el lenguaje genérico. Mientras tanto, el lugar seguía cambiando. El césped crecía, las placas se oxidaban. Algunas tumbas, pese al paso del tiempo, se mantenían intactas. Era difícil explicar por qué. En teoría, todas las relacionadas con criminales de guerra debían estar despersonalizadas, pero había excepciones. En una esquina seguía visible una lápida con cruz de hierro y fechas que coincidían con un general ejecutado en Nuremberg. Las organizaciones de derechos humanos pidieron transparencia. Querían que se indicara quién estaba enterrado, en qué condiciones y por qué. Alegaban que el ocultamiento solo generaba rumores, que si se escondía era porque algo no estaba bien. Las autoridades rechazaron esa versión. Decían que la discreción era para evitar homenajes peligrosos. En uno de los casos más controvertidos, una tumba fue vandalizada por completo. El mármol fue partido con mazas, la cruz fue removida. Los restos quedaron al descubierto. Se inició una investigación. No se encontraron responsables. Desde entonces se decidió cubrir esa zona con tierra y sembrar arbustos encima. Hoy nadie sabría que allí hubo una sepultura. El Invalidenfriedhof quedó así, como un campo a medias. Ni completamente público ni totalmente secreto, ni abierto ni sellado. Algunas lápidas siguen. Otras número, algunas tumbas tienen nombre, otras solo hierba. El visitante no sabría qué está viendo, solo si investiga, si compara, si pregunta puede comenzar a entender, pero incluso entonces la información es parcial, las respuestas llegan cortadas, nadie confirma todo, nadie niega del todo. El cementerio al final funciona como un espejo de la memoria alemana. No hay una versión oficial completa, solo fragmentos, restos y decisiones tomadas en silencio, sin aviso y sin registro visible.
Heydrich bajo tierra. La tumba sin nombre del arquitecto del terror Reinhard Heydrich murió en Praga en junio de 1942, después de un ataque realizado por comandos checos entrenados por los británicos. Su funeral fue llevado a cabo en Berlín con todos los honores del régimen. En ese entonces fue enterrado con ceremonia oficial en el cementerio Invalidenfriedhof, junto a otros altos mandos militares. La ubicación de su tumba fue clara durante un tiempo. Había una lápida de mármol. Tenía su nombre, su rango y la fecha de su muerte. Pero eso no duró mucho. Con la derrota alemana en 1945, el lugar quedó bajo control soviético. En los años siguientes, la tumba de Heydrich se convirtió en un punto incómodo. No era un soldado más. Era uno de los organizadores de la solución final. Su nombre cargaba demasiado peso. No podían dejarlo visible. A finales de los años 40, la lápida fue retirada. Nadie dijo por qué. No se hizo público, solo desapareció. A partir de entonces, el sitio donde estaban los restos de Heydrich quedó como una zona sin señales. No había cruz, no había inscripción, solo césped. La tumba estaba ahí, pero sin marcar. Durante décadas nadie mencionó su ubicación exacta, ni el gobierno del este ni el del oeste. En los archivos oficiales no se decía nada. Sin embargo, investigadores de distintos países comenzaron a buscar. Compararon fotografías antiguas, relatos de testigos y mapas previos. Lograron ubicar el punto exacto donde fue sepultado, no por registros, sino por cálculo. El sector norte del cementerio, fila tercera junto al muro. Ese era el lugar. A simple vista era solo un rectángulo de tierra, pero quienes sabían lo reconocían. En varias ocasiones, ese espacio fue intervenido. Aparecieron flores sin identificación. A veces velas pequeñas. Una vez una nota escrita a mano sin firma que decía «No olvidamos». La policía retiraba todo sin hacer ruido. No se anunciaba, no se informaba. Era rutina, un protocolo silencioso. Durante los años 70, las autoridades del este colocaron vigilancia específica en ese sector. Sabían lo que significaba esa tumba. No querían que se convirtiera en altar. En un aniversario encontraron una pequeña cruz de metal clavada en el suelo, la removieron, hicieron una inspección más profunda, detectaron marcas recientes de pisadas. Desde entonces, ese punto quedó bajo monitoreo constante. Después de la reunificación alemana en 1990, hubo una nueva revisión de tumbas en el Invalidenfriedhof. Se revisaron los planos, se compararon fechas. La tumba de Heydrich seguía ahí, no había sido alterada. Los restos no se habían movido, pero las autoridades decidieron no reinstalar la lápida. El sitio quedó tal como estaba, tierra lisa, sin marcas. En el año 2000, un grupo de periodistas investigó la situación. Visitaron el cementerio, tomaron fotos, hicieron entrevistas, confirmaron lo que muchos sospechaban, que la tumba estaba intacta, solo que sin identificar. Publicaron un artículo. Decía que Reinhard Heydrich seguía enterrado en Berlín, pero que su tumba era invisible. No hubo respuesta oficial. En los años siguientes se produjeron nuevos incidentes. En 2012, una persona fue detenida por colocar una rosa roja sobre el lugar exacto donde estaban los restos. No llevaba documentos, no explicó nada. Fue liberada horas después. La acción quedó registrada. Se reforzó la vigilancia. Pero el flujo de visitas discretas no se detuvo. Una de las decisiones del gobierno fue dejar el terreno sin mantenimiento especial. Así, el césped crecía igual que en el resto del cementerio. No había diferencias visibles. Pero los que conocían los datos sabían qué había ahí. Los informes policiales continuaban acumulándose, ninguno con nombres, solo descripciones físicas y fechas. En 2014 se hizo una restauración general del cementerio. Se cortó maleza, se limpiaron senderos, se repararon muros. En ese proceso se respetó la tumba de Heydrich. No se tocó, no se removió tierra, pero tampoco se instaló nada nuevo. Quedó igual, plano, cubierto de césped. El Comité de Supervisión de Lugares Históricos debatió si debía colocarse una placa con datos informativos. No de homenaje, sino de contexto. La propuesta fue rechazada. Argumentaron que cualquier señal podía ser utilizada por grupos extremistas. Preferían el anonimato, el olvido visual, aunque todos sabían que era imposible borrar por completo. En 2016 se filtró un mapa actualizado del cementerio.
En él, la tumba de Heydrich figuraba con un código alfanumérico, no decía su nombre, pero el cruce de datos confirmaba su posición. Ese archivo circuló entre investigadores. Fue citado en publicaciones académicas. Desde entonces se asumió como confirmado. Sin embargo, en 2019 ocurrió un hecho inesperado. Un grupo desconocido profanó la tumba. En la madrugada, alguien removió tierra. Se rompió la superficie. No lograron abrir completamente la fosa, pero el intento fue claro. La policía acudió al amanecer. Sellaron el área, no dieron declaraciones. El Ministerio del Interior confirmó después que hubo un acto vandálico. Dijeron que los restos no habían sido alterados, que la tumba seguiría sellada, que se reforzaría la vigilancia. Desde entonces se instalaron cámaras con visión nocturna y sensores de movimiento, todo en silencio, sin placas visibles, sin anuncios. Reinhard Heydrich sigue sepultado en Berlín, bajo tierra, sin nombre, sin cruz, pero con vigilancia permanente. Su tumba es una de las más protegidas de Alemania, no por respeto, sino por temor a que se convierta en símbolo, porque aún hoy su figura divide y su recuerdo sigue generando conflicto. Tras el intento de profanación en 2019, las autoridades optaron por tomar más medidas en el cementerio. Una de ellas fue ocultar el acceso directo a la tumba de Heydrich. Se desplazaron bancos del parque hacia esa zona, colocándolos justo sobre el terreno. Desde entonces, cualquier persona que se sentara en ese lugar lo hacía sin saber que debajo estaban los restos del jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. El sistema de vigilancia fue actualizado. Se añadieron cámaras térmicas. Los sensores de suelo alertaban si alguien caminaba durante la noche por esa franja concreta. La patrulla no iba vestida de uniforme. Usaban ropa civil. Caminaban con naturalidad, pero sabían exactamente qué punto vigilar. No hablaban con los visitantes, solo observaban. Si veían algo fuera de lo normal, lo reportaban de inmediato. Durante las conmemoraciones de la Segunda Guerra Mundial, esa parte del cementerio quedaba cercada de forma temporal. Colocaban señales de área cerrada por mantenimiento. Nadie podía acercarse. Los trabajadores que pasaban por allí tenían órdenes de no detenerse. Debían cortar el césped sin mirar, evitar cualquier contacto prolongado con el sitio. Los archivos del caso permanecen cerrados. Las decisiones sobre la tumba de Heydrich se toman de forma interna. No se publican actas, no hay comunicados. Cualquier modificación es registrada como tarea genérica de jardinería. Así se evita dejar rastro. Los encargados rotan. No siempre son los mismos. Así, nadie acumula demasiada información. Un investigador alemán logró entrevistar a un exfuncionario del área de patrimonio. Confirmó que el gobierno sabe exactamente dónde está la tumba. Confirmó que no tienen intención de retirarla. Dijo que mover esos restos podría generar una discusión pública que no quieren abrir. Prefieren que siga como está, silenciosa, enterrada, sin nombre. Los descendientes de Heydrich no han hecho reclamos públicos. Se sabe que viven fuera del país. Nunca han pedido traslado de restos. Tampoco han solicitado señalización. Su silencio ha sido interpretado como parte del acuerdo implícito. No mover, no señalar, no homenajear. Dejar todo en pausa, como si no existiera. En el entorno cercano a la tumba, algunas lápidas nuevas fueron instaladas con nombres comunes. No son tumbas originales. Fueron colocadas ahí para desviar la atención. A quien mire el mapa del cementerio le parecerá un sector normal. Pero bajo esos nombres genéricos no hay cuerpos. Son solo piedras colocadas para cubrir huecos incómodos. En uno de los informes internos se señala que esa técnica ha funcionado. Disuade a los curiosos, confunde a los extremistas y permite que el lugar funcione como un cementerio más, sin atraer a los fanáticos. La clave ha sido no negar ni confirmar, solo dejarlo todo como si no importara. Pero de vez en cuando algo ocurre. En 2021, un periodista independiente colocó una cámara oculta en la zona. Registró a un hombre que se detenía exactamente sobre la tumba. Sacó una foto, miró a los lados y se fue. No dejó nada, no dijo nada. El video fue publicado. En menos de un día fue borrado de todas las plataformas. Nadie reclamó derechos, solo desapareció. Ese mismo año, un estudiante de historia quiso realizar un trabajo sobre las tumbas sin nombre del nazismo. Solicitó permiso para entrevistar a los encargados del cementerio. Su solicitud fue rechazada sin explicación. Le recomendaron cambiar de tema.
que eligiera otro lugar, otro personaje que se alejara del caso Heydrich. El cementerio Invalidenfriedhof sigue abierto al público. Cualquiera puede entrar, pero nadie puede hablar con claridad de ese punto exacto. Las guías turísticas no lo mencionan, los folletos lo omiten, y los trabajadores, si se les pregunta directamente, dicen que no saben, que no hay registro, que solo cortan el pasto. Las piedras que rodean la zona están gastadas. Algunas tienen grietas, otras han sido movidas levemente. Todo parece antiguo, natural, pero esa apariencia ha sido construida con cuidado. Nada está ahí por accidente. Cada banco, cada árbol, cada arbusto fue colocado para desviar miradas, para mantener el secreto sin cerrarlo del todo. No hay otras tumbas iguales en Alemania. Otros criminales de guerra fueron exhumados, trasladados o incinerados. Pero Heydrich quedó allí, no por homenaje, sino porque moverlo era más problemático que dejarlo, porque si lo quitaban, alguien lo notaría, y si lo marcaban, otros irían a verlo. Así que lo dejaron enterrado y sin nombre. Algunos expertos en memoria histórica dicen que esa decisión fue política, que Alemania prefirió esconder ciertos restos antes que enfrentarlos, que el silencio era más útil que la verdad. Pero esas voces no tienen espacio en medios oficiales. No se les entrevista, no se les cita. Solo circulan en libros pequeños y conferencias discretas. Hoy, más de 80 años después de su muerte, Heydrich sigue en Berlín, a unos pasos del río Spree, bajo tierra, bajo bancos, bajo pasto, sin cruz, sin placa, pero no olvidado. Porque hay quienes siguen buscándolo, quienes saben dónde está y quienes cada tanto se acercan en silencio, muestran respeto o repudio, pero nunca indiferencia. El Estado, por su parte, mantiene la vigilancia, no para rendir homenaje, sino para evitar que otros lo hagan, porque una tumba así, aunque sin nombre, puede convertirse en símbolo, y eso en Alemania es algo que no quieren volver a ver. Cuerpos incómodos, los restos de Goebbels, Frank, Rosenberg y otros nazis. En los últimos días de abril de 1945, cuando la derrota del Tercer Reich era evidente, Joseph Goebbels y su esposa Magda tomaron una decisión radical. No iban a permitir que sus hijos vivieran en un mundo sin nazismo. Les dieron veneno uno por uno. Luego bajaron al jardín de la Cancillería y se suicidaron. El cuerpo de Goebbels fue quemado, pero no se redujo por completo. Quedaron restos, fragmentos de hueso, pedazos de cráneo. Todo fue recogido por los soviéticos. Aquellos fragmentos fueron llevados a una instalación especial en el este de Berlín. No hubo registro público. Se clasificaron bajo código. Con el paso de los años, los restos de Goebbels fueron almacenados junto a otros cuerpos del círculo cercano a Hitler. Nadie supo exactamente dónde. Lo mismo ocurrió con Martin Bormann. A pesar de que por décadas se creyó que había escapado, sus huesos aparecieron en 1972 durante unas obras en las cercanías de la estación Lerter. El análisis de ADN confirmó que eran suyos. Estaba muerto desde 1945. Fue enterrado en secreto. Hans Frank, uno de los principales responsables del exterminio en Polonia, fue ahorcado tras los juicios de Nuremberg en 1946. Su cuerpo, como el de los demás condenados, fue incinerado. Las cenizas fueron arrojadas a un río. No quedó tumba. No hubo lápida. La decisión fue intencionada: evitar que sus tumbas se convirtieran en puntos de culto para simpatizantes. Lo mismo pasó con Alfred Rosenberg. Su ejecución fue inmediata tras la sentencia. Su cuerpo también fue cremado. Las autoridades aliadas sabían el poder simbólico que una tumba podía tener. Por eso no dejaron restos visibles. Los familiares no recibieron cenizas, no pudieron organizar entierros. No hubo despedidas, solo archivos sellados. Sin embargo, no todos los casos fueron iguales. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando, también fue ejecutado. Sus restos fueron tratados con igual protocolo, pero algunas fuentes sugieren que un pequeño fragmento de hueso fue guardado por uno de los médicos forenses. No se ha confirmado. El tema permanece como rumor. Nunca fue verificado oficialmente. Heinrich Himmler, por otro lado, fue capturado por tropas británicas en mayo de 1945. Llevaba documentación falsa. Cuando fue descubierto, se tragó una cápsula de cianuro. Murió en minutos. Su cuerpo fue enterrado en un lugar no revelado, en las afueras de Luneburgo. No hay lápida. El registro exacto fue destruido. Solo un pequeño grupo de oficiales sabía dónde lo colocaron.
Las autoridades británicas decidieron mantener el secreto. No querían que Himmler tuviera tumba. Sabían que podía convertirse en un símbolo para grupos radicales. Así que eligieron una ubicación aleatoria, cavaron rápido y lo cubrieron. Nadie fue testigo. No hay documentos disponibles. La información circula solo de forma oral entre antiguos militares. Otros jerarcas nazis, como Julius Streicher y Ernst Kaltenbrunner, también fueron ejecutados. Sus cuerpos siguieron el mismo protocolo: cremación, cenizas eliminadas, ninguna sepultura. Pero en algunos casos se sospecha que hubo desviaciones. Informes indican que restos dentales de Kaltenbrunner fueron almacenados por razones médicas. No se ha comprobado públicamente. Durante décadas, historiadores han intentado reconstruir el destino de estos cuerpos. Han revisado archivos militares, informes médicos y testimonios de soldados. Muchos datos siguen clasificados. Algunos países, como Estados Unidos y Reino Unido, aún restringen la información sobre el manejo de restos nazis. Dicen que divulgarla podría alentar peregrinaciones o revivir ideologías. En Alemania, el debate sobre qué hacer con las tumbas existentes sigue abierto. Por ejemplo, la tumba de Albert Speer, arquitecto del régimen y ministro de armamento, sigue siendo visitada. Está ubicada en Heidelberg, no fue removida. A veces recibe flores, nadie sabe quién las deja, pero aparecen cada año, el mismo día. Speer fue condenado en Nuremberg, pero no ejecutado. Cumplió 20 años de prisión y murió en libertad. Por eso su tumba no fue ocultada. Está en un cementerio público, sin vigilancia, pero hay cámaras. El ayuntamiento monitorea discretamente las visitas. Si detectan reuniones organizadas, intervienen. Otros casos, como el de Karl Dönitz, sucesor nominal de Hitler tras su muerte, también generan controversia. Dönitz falleció en 1980. Está enterrado con su familia en el norte de Alemania. Su tumba es modesta, pero algunos visitantes dejan objetos simbólicos. El gobierno local ha intentado minimizar el sitio, pero no puede eliminarlo legalmente. A lo largo de los años se han detectado tumbas de miembros del régimen ocultas bajo nombres falsos. Familias cambiaron apellidos, modificaron inscripciones, evitaron menciones al pasado, pero en algunos casos, investigadores han logrado identificar las verdaderas identidades. Cuando se hace público, suelen aparecer flores o pintadas. Uno de los lugares más problemáticos fue el cementerio de Múnich. Allí reposaban restos de altos oficiales de las SS. La policía detectó que en ciertos aniversarios, grupos pequeños llegaban a dejar velas o insignias. No hacían ruido, solo colocaban símbolos. El ayuntamiento decidió intervenir. Taparon varias lápidas, no las retiraron, solo las cubrieron con tierra y vegetación. En otras ocasiones fue necesario excavar. Durante obras de ampliación de autopistas o construcción de viviendas, aparecieron restos de soldados identificados como miembros del partido. Algunos con medallas, otros con documentos ocultos. La legislación obliga a informar, pero no siempre se cumple. Hay casos que se resuelven en silencio. A medida que pasan los años, la cantidad de tumbas identificadas disminuye. Muchos cementerios fueron reorganizados, otros quedaron abandonados. Pero los servicios de inteligencia continúan actualizando bases de datos sobre posibles focos de memoria. Tienen mapas, listados y fotografías, no para difundir, solo para controlar. Alemania mantiene una política clara: no permitir glorificación del nazismo. Eso incluye evitar cualquier tipo de sepultura que pueda ser utilizada como símbolo. Por eso, cuando un nombre aparece en un cementerio, se revisa su historial. Si se confirma vínculo con crímenes, se actúa, no siempre con excavación, a veces solo con vigilancia. En muchos casos, los registros oficiales sobre las tumbas de jerarcas nazis han desaparecido, no por accidente. Fueron eliminados de forma intencionada tras la guerra. Algunas iglesias protestantes y católicas, encargadas de gestionar cementerios en distintas regiones alemanas, fueron notificadas por autoridades militares aliadas para evitar documentación que pudiera atraer la atención de simpatizantes o provocar concentraciones no deseadas. En los años 50 se detectó un aumento de visitas a tumbas sospechosas en Baviera. Grupos pequeños, siempre vestidos de forma discreta, acudían durante las madrugadas o al anochecer. No llevaban pancartas ni cantaban, solo dejaban símbolos: un clavel blanco, una hoja de roble o una piedra lisa con una runa grabada.
El Estado decidió actuar. Se colocaron carteles que prohibían depositar objetos no autorizados, pero las visitas continuaron, más discretas, más difíciles de rastrear. El caso de Philip Buller fue particular. Dirigió el programa de eutanasia nazi. Cuando la guerra terminó, se suicidó tras ser capturado. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin señal. Años después, investigadores hallaron el registro médico de su ingreso. Fue identificado, pero el lugar exacto de su tumba sigue sin saberse. El cementerio fue urbanizado. Se convirtió en parque. No quedó nada a la vista. El doctor Leonardo Conti, otro alto cargo médico del régimen, también se quitó la vida en su celda en espera de juicio. Sus restos fueron entregados a la familia. Fue enterrado en Berlín. Con los años, la lápida fue retirada. La tumba aún existe, pero está sin marcar. El pasto la cubre. Nadie la cuida. A veces, un ramo seco aparece. Nadie pregunta, nadie responde. En el Archivo Estatal de Berlín existen informes internos sobre la vigilancia de tumbas sin nombre. Algunos documentos mencionan visitas esporádicas en fechas clave: 20 de abril, 30 de enero, 1 de mayo. Las cámaras instaladas captan a individuos que no miran otras tumbas. Caminan directo al punto. Se detienen. Permanecen en silencio. Luego se van. Siempre solos. Nunca dos veces el mismo rostro. Cuando se descubrieron las tumbas colectivas en los alrededores de Berlín, algunos restos fueron analizados. Se detectaron piezas dentales de alto mando, pero, por decisión gubernamental, los análisis no se continuaron. Se enterraron de nuevo, sin identificar. La prioridad fue evitar cualquier asociación pública con nombres concretos del régimen. El caso de Odilo Globoknik fue otro de los más incómodos. Uno de los responsables directos del exterminio en los campos del Este se suicidó en 1945 tras ser detenido por tropas británicas. Fue enterrado en secreto. Pero un error en la transcripción del informe médico permitió que años después se identificara el lugar. Hubo presión para retirarlo, pero las autoridades decidieron cubrir el espacio con tierra y vegetación. Hoy parece una zona verde cualquiera. Franz Stangl, comandante de Sobibor y Treblinka, fue arrestado en los años 60 y extraditado. Murió en prisión poco después de su confesión. Su cuerpo fue entregado a la familia. Se dice que fue enterrado en Brasil, pero no hay datos confirmados. Nadie ha localizado la tumba. Algunos creen que fue incinerado, otros que fue sepultado bajo otro nombre. El gobierno brasileño no ha emitido comentarios. En Austria, algunos cementerios rurales esconden tumbas de oficiales nazis de menor rango. Las comunidades locales saben quién está ahí, pero no lo mencionan. La inscripción suele ser un nombre común, sin fechas llamativas. El objetivo es borrar la conexión. A veces las lápidas fueron colocadas por familiares en secreto, sin informar a las autoridades eclesiásticas. Con el paso del tiempo, se volvieron parte del paisaje. El archivo de la Cruz Roja contiene referencias cruzadas de cementerios europeos donde podrían estar enterrados criminales nazis. Pero los documentos no son públicos, se usan solo para identificación forense. A veces, los datos se comparten con gobiernos si hay investigaciones abiertas, pero en general se mantiene en reserva. Evitan publicar ubicaciones que podrían generar homenajes. En el cementerio de Dachau se encontraron urnas sin identificación. Algunas tenían códigos que correspondían a números de prisioneros de guerra, pero otras no. Se presume que podrían contener restos de funcionarios del campo que murieron antes de la liberación. La iglesia local pidió que se mantuvieran selladas. No quieren abrir discusiones. El acuerdo fue mantenerlas bajo custodia, sin intervención. Los casos de cuerpos trasladados en secreto también son numerosos. Algunos familiares, tras la guerra, consiguieron permisos para mover restos de forma privada. Lo hicieron de noche, con ayuda de contactos dentro de la administración. En otros casos, se pagó por el silencio. Cementerios rurales aceptaron cuerpos sin preguntar. Hoy, esas tumbas son indistinguibles de las demás. Las organizaciones de memoria han denunciado que esta práctica permitió que ciertos criminales evitaran el olvido total. Aunque no hay lápida oficial, el cuerpo sigue ahí, y quienes saben lo visitan. La mayoría de gobiernos no actúan. Dicen que no hay base legal para exhumar restos si no hay crimen pendiente, pero siguen registrando los casos. El problema más reciente fue en 2017.
En un cementerio del norte de Alemania, un grupo colocó una bandera con símbolos prohibidos sobre una tumba sin nombre. Fue de noche. La cámara de seguridad grabó todo. Al día siguiente, la bandera ya no estaba. Pero el video se filtró. La policía intervino. Descubrieron que bajo esa tumba estaban los restos de un funcionario del Ministerio del Interior del Reich. Nadie lo sabía. El ayuntamiento ordenó cubrir la zona con tierra y eliminar la inscripción. El caso fue cerrado sin declaraciones públicas. Hoy, Alemania y otros países siguen enfrentando el dilema. ¿Qué hacer con los cuerpos de quienes cometieron crímenes pero no fueron juzgados? ¿Cómo actuar ante tumbas que pueden convertirse en símbolos? La solución, hasta ahora, ha sido el silencio. Enterrar sin nombrar, vigilar sin mostrar, documentar sin publicar. Así, los restos de muchos jerarcas nazis siguen bajo tierra, sin nombre, sin cruz, sin historia oficial, pero no olvidados. El cementerio bajo vigilancia, escándalos, pintadas y exhumaciones ocultas. A comienzos del año 2011, una mañana de invierno, un trabajador del Servicio Municipal de Berlín notó algo extraño. La reja lateral del Invalidenfriedhof estaba abierta. No había señales de forzamiento, pero alguien había entrado. Las huellas en la tierra húmeda llevaban hacia una zona que no aparecía en los mapas turísticos. El terreno estaba cubierto de niebla y los árboles, sin hojas, dejaban ver las siluetas de varias lápidas a medio enterrar. Al llegar al lugar, el empleado vio que una tumba había sido removida. La tierra estaba removida en bloque, como si hubieran cavado con precisión. La lápida no tenía inscripción visible, solo una losa rectangular cubierta de musgo. Pero al mirar más de cerca notó que había rastros de actividad reciente, marcas de botas, guantes quirúrgicos tirados, una linterna rota y una bolsa negra medio enterrada. Llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, se acordonó toda el área. No había testigos. Las cámaras cercanas estaban fuera de funcionamiento desde hacía semanas. Un informe preliminar indicó que los restos óseos bajo esa tumba habían sido parcialmente expuestos. No estaban completos. Faltaban partes del cráneo y de las extremidades. Según fuentes internas, pertenecían a un oficial de las SS enterrado sin nombre tras la guerra. Las autoridades decidieron silenciar el caso. No hubo rueda de prensa, solo una nota de archivo clasificada. Pero en los días siguientes, periodistas independientes comenzaron a investigar. Contactaron a antiguos cuidadores del cementerio. Uno de ellos, que pidió no ser identificado, confirmó que la zona había sido objeto de interés desde hacía décadas. Según él, en los años 90, un grupo de extrema derecha había intentado colocar una placa conmemorativa en ese mismo punto. Fue retirada al amanecer. Nadie fue detenido. En los archivos del Senado de Berlín hay informes sobre otras intervenciones silenciosas. En 2002, una cámara captó a 3 personas caminando por la zona del muro interno del Invalidenfriedhof. Llevaban mochilas grandes. Estuvieron allí 46 minutos. Luego se marcharon. A la mañana siguiente, se encontró una cruz metálica enterrada parcialmente entre 2 arbustos. No había nombre, solo un símbolo, una esvástica tachada con pintura roja. En 2007, la vigilancia fue reforzada tras detectarse pintadas sobre una lápida sin inscripción. El mensaje decía: «Aquí descansa el traidor». La policía borró el graffiti en menos de 6 horas. La tumba en cuestión estaba ubicada junto al canal. Según registros antiguos, pertenecía a un coronel que murió en 1945 por heridas de guerra. Se desconoce si participó directamente en crímenes del régimen. Pero no solo los extremos ideológicos se interesan por el cementerio. En 2015, un grupo de arqueólogos urbanos solicitó permiso para escanear el subsuelo del Invalidenfriedhof con tecnología de radar. Querían detectar posibles restos sin identificar. La solicitud fue rechazada. Sin embargo, realizaron parte del trabajo desde el exterior, aprovechando una zona donde el muro perimetral se encontraba derrumbado. Detectaron al menos 4 cavidades rectangulares a 1 metro de profundidad. No hay registros oficiales de esas sepulturas. En otra ocasión, en 2010, un estudiante de historia militar fotografió varias lápidas parcialmente cubiertas por vegetación. Al ampliar las imágenes, detectó un símbolo grabado a mano: un águila sin cabeza con las alas extendidas. Lo reportó a las autoridades culturales. Días después, la piedra desapareció.
El estudiante volvió al lugar. En su sitio había tierra removida y hojas secas. No hubo explicación oficial. A lo largo de los años se han documentado más de una docena de intervenciones anónimas en el Invalidenfriedhof, algunas con objetivos ideológicos, otras con fines desconocidos. En ciertos aniversarios, como el 20 de abril o el 30 de enero, se refuerza la vigilancia policial. Pero los visitantes llegan días antes o semanas después, actúan en silencio. No dejan rastros directos, solo signos mínimos, una flor seca, una piedra tallada, una vela sin encender. Los informes internos del Cuerpo de Seguridad de Berlín incluyen notas sobre reuniones esporádicas en los alrededores del canal, pequeños grupos que se detienen frente al muro, observan, toman fotografías, no cruzan la reja, no entran al cementerio, pero su comportamiento es registrado. Se sospecha que algunas de estas personas forman parte de redes europeas que intercambian coordenadas de puntos históricos vinculados al régimen nazi. En 2016, un caso particular generó preocupación. Durante una patrulla rutinaria, 2 agentes encontraron una lápida con tierra removida y una caja de madera a medio enterrar. Dentro había restos de documentos antiguos, no originales. Eran copias de discursos del Tercer Reich impresos en papel actual. También había una grabación en casete con música militar. Nadie fue detenido. La caja fue destruida. El incidente no trascendió a la prensa. El Invalidenfriedhof ha sido objeto de múltiples reportajes, pero nunca se ha autorizado una investigación completa sobre sus tumbas anónimas. La administración alega motivos de seguridad, respeto y prevención. Dicen que cualquier excavación podría abrir un conflicto político. Por eso, el cementerio permanece como un espacio de memoria congelado. Se limpia, se poda, se mantiene, pero no se escarba, no se revisa, no se publica información nueva. En el año 2018 se instaló un sistema de cámaras térmicas en los muros del Invalidenfriedhof. La orden vino del Senado local tras recibir informes de actividades sospechosas en horas nocturnas. Los sensores se activaban por movimiento y enviaban alertas a un centro de vigilancia ubicado a menos de 500 metros. Durante los primeros 30 días se registraron 5 entradas ilegales. Ninguna de ellas generó arrestos. Las personas encapuchadas desaparecían entre los arbustos antes de que la policía pudiera llegar. Uno de esos casos llamó la atención. El sensor detectó a alguien que permaneció exactamente 44 minutos frente a una lápida sin nombre. No se movió, no habló, solo permaneció quieto. Luego retrocedió lentamente, se dio la vuelta y salió por el mismo punto. Al día siguiente, en ese mismo sitio, apareció un ramo de flores artificiales con los colores negro, blanco y rojo. No había tarjeta. La grabación no fue difundida. En paralelo, grupos ciudadanos han reclamado acceso libre al cementerio sin controles ni zonas restringidas. Dicen que el lugar es un espacio histórico, no un área militar. Solicitan que todas las lápidas, incluidas las sin inscripción, sean catalogadas públicamente. El ayuntamiento ha negado estas peticiones, alegando razones de protección patrimonial. Argumentan que algunas zonas están en riesgo de colapso estructural y otras requieren restauración técnica, pero no entregan detalles. En algunos medios alternativos alemanes se han difundido fotografías aéreas del cementerio tomadas con drones. En esas imágenes se observan sectores del terreno que no están en los planos públicos, pequeños rectángulos de tierra más clara, alineados en patrón simétrico, que sugieren tumbas recientes o removidas. Estas zonas no están señaladas con cruces ni piedras, parecen ocultas a propósito. Los autores de las imágenes han sido denunciados por sobrevolar sin permiso una zona protegida. En 2019 se organizó una exposición en Berlín sobre lugares sensibles del pasado alemán. El Invalidenfriedhof aparecía mencionado, pero sin fotografías actuales, solo planos de archivo de principios del siglo XX. La explicación oficial fue que no había imágenes recientes disponibles con calidad suficiente. Sin embargo, los organizadores admitieron que recibieron presión para no mostrar detalles de las tumbas sin nombre. Se les pidió mantener un enfoque estrictamente militar, evitando referencias al régimen nazi. En paralelo, organizaciones memoriales han propuesto marcar las tumbas anónimas con un símbolo neutro que advierta que el sitio está documentado pero no identificado.
La idea fue rechazada por autoridades culturales bajo el argumento de que cualquier señal, por mínima que sea, puede convertirse en objeto de culto o protesta. La solución oficial sigue siendo mantener la invisibilidad. Durante el año 2020, las restricciones sanitarias redujeron las visitas al cementerio, pero el número de intentos de ingreso ilegal aumentó. En los registros policiales figuran al menos 11 incidentes entre marzo y noviembre. La mayoría ocurrieron durante la noche y en la mitad de ellos los intrusos lograron evadir a las patrullas. En algunos casos se detectaron símbolos grabados en la corteza de los árboles cercanos a las tumbas. Siempre los mismos: una runa, un triángulo invertido, una letra gótica. En diciembre de ese mismo año, un informe interno de la policía local señaló que las medidas actuales eran insuficientes. Se propuso instalar sensores de presión en el suelo para detectar pasos en sectores ocultos. También se recomendó levantar una barrera de vegetación adicional. Pero ninguna de esas medidas se implementó por falta de presupuesto. El cementerio sigue siendo un espacio semiabierto, con vigilancia pasiva. Otro incidente ocurrió en 2021. Una lápida sin inscripción apareció rodeada por una cerca improvisada hecha con palos y cuerdas. En el interior había velas, fotos antiguas y un pañuelo con símbolos ambiguos. Alguien había creado un pequeño altar. La policía intervino y retiró todo. La tierra fue removida y cubierta con hojas. En los días siguientes no hubo reclamos. Tampoco hubo arrestos. Ese mismo año, el Ministerio de Cultura lanzó una campaña para sensibilizar sobre los usos del espacio público en contextos históricos. El Invalidenfriedhof fue mencionado solo una vez, en una nota al pie. Se dijo que el sitio estaba sujeto a control técnico especializado. No se dieron nombres ni cargos. La estrategia fue no agitar la memoria. Hay evidencia de que algunos investigadores independientes han logrado ingresar al cementerio en horarios no autorizados. Han documentado con precisión la ubicación de ciertas tumbas sin nombre. Han cruzado datos con archivos de defunciones, informes de la Wehrmacht y listas de enterramientos postguerra. Aunque no han publicado sus hallazgos de forma completa, algunos fragmentos han sido filtrados en foros cerrados. Las autoridades monitorean estos sitios, pero no han actuado. Un informe del año 2022, elaborado por una universidad extranjera, detectó que las tumbas no identificadas en Berlín, incluido el Invalidenfriedhof, generan una narrativa paralela sobre el pasado nazi. No por lo que dicen, sino por lo que ocultan. La ausencia de nombres, las exhumaciones parciales, los silencios oficiales, todo contribuye a una memoria construida en las sombras. El documento fue enviado a las autoridades alemanas. No hubo respuesta. A día de hoy, en el Invalidenfriedhof se siguen realizando tareas de mantenimiento. El pasto se corta, los árboles se podan, las tumbas visibles se limpian, pero no se escarban nuevas zonas, no se colocan placas, no se autoriza a ningún medio a recorrer la zona sin supervisión. Cada fotografía es revisada, cada publicación es leída, el silencio se mantiene, el control no ha cambiado. Memoria rota. Otras tumbas nazis vandalizadas, ocultas o protegidas al margen del Invalidenfriedhof. Hay otros cementerios alemanes donde se repite el mismo patrón. Tumbas vinculadas al régimen nazi que permanecen escondidas, deterioradas o bajo vigilancia. En cada caso, la respuesta institucional ha sido distinta. Algunas fueron eliminadas sin aviso. Otras se mantienen en silencio, sin señales. Y unas pocas, conservadas bajo justificación histórica. Uno de los casos más comentados ocurrió en Wunsiedel, Baviera. Allí Rudolf Hess fue sepultado en 1987 tras su muerte en la prisión de Spandau. La tumba comenzó a atraer visitas. En fechas específicas, cientos de personas llegaban a rendir homenaje, se encendían velas, se colocaban flores. Algunos hacían el saludo prohibido. Durante años la situación fue monitoreada por la policía local. Pero en 2011, los propietarios del terreno y la familia de Hess decidieron terminar con el culto. La tumba fue exhumada, los restos incinerados y lanzados al mar Báltico. El espacio quedó vacío. Se cubrió con grava. No se permite colocar ninguna señal. En Hamburgo, el cementerio de Ohlsdorf alberga tumbas de varios jerarcas del Tercer Reich. Algunas fueron vandalizadas. Otras están sin identificar.
En 1998 se detectaron pintadas sobre la tumba de Alfred Jodl. Las autoridades locales limpiaron el sitio. Poco después se levantó una valla para impedir accesos no controlados. El nombre de Jodl fue retirado de la lápida. Solo queda una piedra sin inscripción, no hay datos visibles. Pero activistas y simpatizantes siguen localizando el lugar exacto usando planos antiguos. En Stuttgart, el cementerio de Waldfriedhof tiene tumbas de antiguos oficiales de la Gestapo. Algunas siguen intactas. Las autoridades afirman que los nombres allí inscritos no figuran en listas de crímenes comprobados. Por eso no han sido retiradas. Sin embargo, en 2014, un grupo de investigadores reveló que al menos 2 de esos oficiales estuvieron vinculados con deportaciones. La información no fue desmentida, pero tampoco se tomaron medidas. Las tumbas siguen en su sitio, se mantienen discretas. No hay vigilancia visible, pero la zona es monitoreada. En Düsseldorf, una tumba sin nombre en el cementerio norte fue abierta de forma ilegal en 2017. Se encontró una caja metálica con papeles y medallas de la época nazi. No había restos humanos. Los objetos fueron confiscados. Nadie reclamó su propiedad. La tumba fue sellada de nuevo. Desde entonces, el lugar está cerrado al público con una reja baja. No hay indicación de qué contiene. El archivo municipal mantiene el caso bajo reserva. Otro caso ocurrió en Kassel. Allí, la tumba de un antiguo comandante de campo fue dañada en 2 ocasiones, primero con pintura roja, luego con ácido. La piedra quedó irreparable. Se decidió retirarla, pero no se autorizó una nueva inscripción. La tierra fue nivelada y se colocó césped. Solo una marca circular en el pasto delata que algo fue eliminado. No hay placa, ni nombres, ni flores. En Leipzig, el cementerio sur conserva la tumba de un funcionario del Ministerio de Propaganda. En 2008, una organización cultural solicitó colocar una señal explicativa. El objetivo era contextualizar quién fue y qué papel tuvo. La propuesta fue rechazada. La lápida se mantiene sin cambios. Cada año, en noviembre, alguien deja una vela sobre ella. Nunca hay testigos, nunca se identifica al visitante. La gestión de estas tumbas genera tensiones entre memoria histórica, legalidad y libertad individual. En algunos casos, los familiares de los fallecidos han reclamado que sus difuntos tienen derecho a ser recordados sin interferencias. Argumentan que no todos fueron juzgados, que algunos murieron en combate, que sus tumbas no deben ser profanadas. Las autoridades responden que cuando se detecta uso simbólico con fines ideológicos, están obligadas a actuar. En muchas ciudades, la solución ha sido no intervenir, dejar que el tiempo borre las huellas, que la vegetación cubra las lápidas, que la lluvia desgaste los nombres. Pero en otros casos, la presión pública ha obligado a tomar decisiones. Como en Augsburgo, donde la tumba de un colaborador cercano a Himmler fue desenterrada y trasladada sin aviso. El lugar fue reasignado. No hay rastro del enterramiento anterior. En Frankfurt, un cementerio militar contiene restos de soldados identificados con el régimen. Allí, la norma es no colocar símbolos. Las lápidas indican nombre, rango y fecha de muerte. No hay cruces específicas, no se permite decoración. Las visitas están permitidas, pero son vigiladas. En fechas sensibles se refuerza la seguridad. Las autoridades mantienen un registro de quienes acceden a esos sectores. No se publica esa información. La política general es actuar solo cuando hay señalamiento público o riesgo de apología. Si una tumba permanece olvidada, sin visitantes ni símbolos, es probable que nadie intervenga. Pero si alguien coloca una flor, una vela, una insignia o una frase que vincule al régimen, se activa el protocolo. En muchos casos la respuesta es inmediata: limpieza, retiro, sanción. En otros se actúa con cautela. Se espera, se evalúa. No siempre hay consenso. En zonas rurales hay cementerios donde las tumbas de antiguos miembros del partido nazi siguen visibles con nombres completos y fechas. Nadie las toca, nadie las visita. Los vecinos las conocen, pero no las comentan. Solo cuando llega alguien de fuera se reactivan las alarmas. Las autoridades piden evitar señalar, no mencionar, no publicar imágenes. La estrategia sigue siendo el silencio. En Bremen, una lápida dedicada a un exoficial de las Waffen-SS fue retirada tras recibir pintadas durante 3 años seguidos. El ayuntamiento local alegó motivos de mantenimiento, pero los vecinos sabían que había presiones políticas.
El sitio fue cubierto con tierra y ahora forma parte del camino peatonal del cementerio. No hay marcas, no hay vestigios. En Dresde, una tumba con simbología asociada al nacionalsocialismo fue registrada por un turista en 2016. Publicó la imagen en redes. La foto se viralizó. Las autoridades actuaron en menos de una semana. La lápida fue retirada, se limpió el entorno. Se colocó una nueva losa sin símbolos ni nombres. El incidente no fue reconocido oficialmente. Pero desde entonces, las inspecciones se volvieron más frecuentes en toda la zona. En Hannover, la tumba de un antiguo comandante de campo se mantuvo durante décadas sin problemas. Pero en 2020, un grupo de estudiantes presentó una investigación que demostraba su rol directo en ejecuciones masivas. La noticia llegó a la prensa, el cementerio se convirtió en un lugar de debate. Al poco tiempo se instaló una cerca alrededor del sector, luego la lápida fue tapada y finalmente el nombre fue borrado. El espacio sigue cerrado. En el sur de Alemania, varios cementerios pequeños mantienen enterramientos de miembros del Partido Nacional Socialista con total normalidad. Las familias han mantenido los derechos funerarios. Las lápidas no contienen símbolos ilegales, solo nombres y fechas. Las autoridades dicen que mientras no haya glorificación no hay razón para intervenir, pero en algunas zonas se han colocado cámaras sin informar. Los movimientos son registrados, las visitas anotadas. En Nuremberg, una tumba situada en un sector alejado del camposanto principal fue dañada en 2015. Se rompió la piedra, se quemaron flores, no se identificó a los autores. La administración del cementerio decidió retirar todos los objetos del lugar y colocar solo una señal numérica. Desde entonces, ese número no aparece en el registro público. El sitio existe, pero no figura en planos. Es una tumba oculta a propósito. En Essen, una lápida con el nombre de un médico que trabajó en campos de concentración fue retirada tras una denuncia anónima. La administración revisó los archivos y confirmó que la persona había sido acusada, aunque nunca juzgada. La decisión fue tomada de forma interna, se notificó a la familia. Se ofreció trasladar los restos a una fosa común. La familia no respondió. La tumba fue eliminada. En algunos casos, la gestión de estas tumbas ha llegado a instancias judiciales. En Bonn, una familia presentó una demanda para impedir la retirada de una lápida que incluía una inscripción con referencia al sacrificio por la patria. La Corte decidió a favor del ayuntamiento, señalando que la frase podía interpretarse como enaltecimiento de una ideología prohibida. La piedra fue removida. El terreno quedó libre. En Colonia, un grupo ciudadano promovió una iniciativa para documentar todas las tumbas de personas vinculadas al régimen nazi. Querían crear un archivo público, buscaron fondos, propusieron un trabajo de mapeo colectivo. La propuesta fue rechazada. Las autoridades dijeron que esa información podía ser usada con fines indeseados. El proyecto no se realizó, pero algunos de sus datos circulan en redes privadas. En otras ocasiones, la presencia de estas tumbas ha generado tensiones diplomáticas. En Berlín, una embajada protestó cuando un medio publicó que un funcionario con pasado nazi estaba enterrado cerca de un monumento nacional. La noticia fue desmentida, pero luego se confirmó que el enterramiento sí existía. Se propuso mover la tumba. La familia se negó. A cambio, se instaló un seto vegetal para bloquear la vista. No hay acuerdo hasta hoy. Hay cementerios donde la gestión de estas tumbas depende del nivel de notoriedad. Si el nombre es conocido, las autoridades suelen actuar rápido. Si no lo es, prefieren esperar. Algunos sitios han sido dejados a la erosión natural. Las piedras caen, los nombres se borran, la memoria desaparece, pero en otros casos el olvido no llega, porque alguien deja una flor, una vela, una foto. Entonces la historia reaparece. En múltiples regiones han surgido debates sobre qué hacer con estos espacios. Hay quienes piden retirarlos todos, otros que se mantengan pero con contexto, y algunos que no se toquen. El equilibrio es frágil. Cada tumba es un caso, cada nombre una decisión. No hay norma única, ni política común. Mientras tanto, la vigilancia continúa. Las visitas son observadas, las señales se registran. El pasado sigue presente, aunque no se mencione. Aunque se niegue, aunque se esconda, la historia no se borra con piedras, ni con silencio, ni con tierra. Se oculta, se transforma, se dispersa, pero sigue ahí,
Y en Alemania, bajo capas de hierba, cemento o grava, quedan rastros de una época que no termina de desaparecer. Porque cada tumba sin nombre, cada lápida retirada, cada espacio sellado, es un recuerdo que no se puede enterrar del todo.